Esta es una máquina Brother plana triple transporte. En este caso es la LS2B837. Nos la enviaron desde una empresa que fabrica muebles, una empresa que se dedica a la tapicería en Villa Leyva, porque la máquina se le dañó el automático y estaba fallando su costura. ¿Qué es el automático? ¿De dónde son estas piezas y este resorte? Eso lo vamos a ver a continuación, así que bienvenidos. Repare máquinas con su ayuda. El profesor School da la bienvenida con la altura. Aquí nos encontramos el volante de la máquina, la polea, pero si bajamos, miren que en un eje principal hay una rueda dentada que conecta una correa dentada. Esa correa dentada se conecta a esta rueda dentada, que parece como un piñón, por decirlo de alguna manera, y va conectada a este eje. Dentro de esta rueda dentada nos encontramos un mecanismo que para algunos será muy conocido, para otros no. Ese mecanismo se conoce como el automático, o en los catálogos aparece como safety clutch, como un clutch de seguridad. Este mecanismo le salva la vida a los ganchos. Vamos a ver cómo funciona y les voy a explicar cómo debe quedar. Lo primero que vamos a hacer es simular el daño de un automático, tratar de bloquear la máquina. Estén muy atentos acá porque una pieza se va a saltar. Entonces voy a intentar bloquearlo. Entonces la máquina va girando y de pronto se metió una hebra de hilo en el gancho. Para evitar que el gancho se rompa, porque son ganchos carísimos, se desencaja esta pieza, el triquete principal, y queda libre de movimiento. Y la máquina pues queda sin movimiento en el gancho. Voy a poner la máquina en posición vertical sin variar esto para que ustedes puedan determinar, porque miren, esto quedó libre, se saltó el automático. Por eso le decían el automático, porque el que le sacan el margen le dicen se le salta en automático. Entonces lo que voy a hacer es intentar mostrarles el gancho por encima para que ustedes puedan ver qué es lo que hace esta máquina. En este caso, el gancho quedó libre. La máquina está enhebrada, bueno, nos va a enredar seguramente. Voy a ponerla en posición de costura, les voy a mostrar qué pasó con el gancho y enseguida venimos acá y vemos cómo se soluciona esto supremamente fácil. Voy a abrir esta tapa, esta placa de aguja, esta planchuela y vamos a ver el gancho. Quitémosla por completo, por favor. Digámosle a nuestros colaboradores que la retiren. Miren, este es el gancho. Y si yo muevo el volante, la aguja sube y baja, pero los dientes no se mueven y el gancho tampoco. Todo porque la pieza se desencajó, se desengranó, por decirlo así. Y este gancho queda quieto y se protege la vía del gancho. Normalmente cuando en un gancho se enreda una hebra dentro de su canastilla, si es una hebra muy fuerte como la que se usa, por ejemplo, en tapicería, como en este caso, puede ser tan fuerte esa hebra que puede romper la canastilla. Y es un gancho, no sé, que puede costar 700, 800, un millón de pesos. Y vamos a ver si ponemos algo de zoom y se dan cuenta que es un gancho japonés. Por acá dice Japan. No sé si esto tal vez no lo permita ver. Venga a ver acá. Es un gancho japonés, entonces no vale la pena dañar ese gancho. Por eso se protege con ese automático, con ese clutch de seguridad. Entonces, vamos a poner nuevamente su placa de aguja. Es una vaina muy loca que no todo el mundo conoce. En la cama de la máquina, dependiendo mucho del fabricante, acá viene un botón que nos permite variar el largo de puntada cuando este dial no existe. Entonces uno lo pulsa, hunde el botón y va moviendo el volante y es como el excéntrico en largo de puntada en una filetadora. Y usted modifica el largo de puntada a través de este botón. En este caso, pues tiene este botón de largo de puntada como las máquinas actuales, entonces no es necesario. Pero normalmente estas máquinas también tienen un segundo botón, que es este de acá. Entonces, ¿cómo se soluciona? De acá se arregla el automático. En el caso de estas máquinas, el volante siempre se mueve como una máquina plana, tal cual, como una máquina plana. Para solucionarlo el automático, entonces me voy a ir al botón que está acá y lo voy a hundir. Sin hacerle mucha fuerza lo hundo y muevo el volante en sentido contrario. Y la máquina va a hacer un clic. Vamos a ver si la máquina nos ayuda a hacer ese clic que necesitamos que haga. Ven que quedó pegada. Vamos a darle porque se quedó pegada. Se soltó. Y sigue trabada, obviamente, porque yo le tengo puesto algo, pero la máquina ya está lista, funcionando. Y miren que la máquina transporta y el gancho se mueve. Miren el gancho, por favor.
el gancho allá. Bueno, no sé eso cómo nos ayuda el zoom. Vamos a darle un poquito, bajémoslo. Y el gancho está girando normal. Vamos a verificar qué cosa que funciona bien y les voy a explicar cómo funciona este mecanismo tan sencillo pero tan útil. En este caso, simplemente movemos el volante. Miren que el gancho gira, los dientes transportan el cuero o el material a coser. Levantemos la palanca para que quitemos el gancho, ya no lo necesitamos que no se nos enrede. Levantamos el pie y verificamos que la máquina quedó cosiendo. No sé si esto, creo que este zoom no nos ayuda tanto. Cambiamos un poquito el ángulo de acá. Y bajemos la palanca y les muestro acá. Una puntada, 2 puntadas, 3 puntadas. Está haciendo yo no sé cuántas capas de cuero, como 6 capas de cuero y está perfecta. Démosle la vuelta. Y si lo retiramos, acá podemos ver la costura. Es una costura limpia, muy bonita. En un cuero muy brillante, miren el revés, se ve perfecto. Obviamente pareciera que tuviera una punta para coser tela y para coser cuero pues necesitamos una punta de filos. Ahora vamos a explicar cómo este botoncito que tenemos acá, que ahorita revisamos, puede solucionar un problema de una máquina totalmente trabada. El botón al que hacemos mención es este botón que ustedes ven acá encima, como encima de esta pieza. Y miren, si yo lo pulso por encima, no sé si alcancen a ver lo que hace. Si muevo el volante, entonces van a ver que el botón sale más o que sale menos. Voy a intentar darle algo de zoom y para que puedan ver el botoncito. Y miren que ahí no hace nada. Realmente donde está el truco del automático es con sus paredes de esta pieza empujando hacia allá. Entonces vamos a bloquear nuevamente la máquina. Para bloquear la máquina vamos a imitar lo que hace una hebra de hilo en el gancho por allá. Yo le pongo por acá un pedacito de tela o algo. Normalmente lo que uno hace es fuerza para que la máquina se sostenga, pero acá necesitamos que no quede tan sensible porque si no con cualquier hilito se les va a enredar. Vamos a bloquearla y vamos a desencajarla nuevamente. En este caso ya el automático o el cross de seguridad se disparó. La aguja solamente sube y baja, pero los dientes no se mueven porque este eje quedó totalmente libre. Recuerden, si yo presiono el botón, lo que voy a hacer es ajustar y hacer que esta pieza vuelva a coincidir con ese chaflán que tiene. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver desde otro ángulo. Recuerden, para que esto funcione de la manera correcta necesitamos que yo hunda el botón y que esta pieza sea empujada por el pin. Pero pues eso no tiene mayor dificultad. Usted simplemente va a ver que un pin sujeta acá. Lo que importa es lo que pasa aquí, en el automático. Entonces vamos a darle un ángulo diferente, claro que sí. Vamos a acomodar esto para que ustedes sean las primeras personas a ver este espectáculo en vivo y en directo. Vamos a darle un poquito de ángulo, de inclinación. Vamos a hacer que la máquina se mueva al contrario. Yo puedo sostener acá, simplemente moviendo el volante para atrás, como si estuviera haciendo mis veces de pin. Y miren que esta uñita que tiene este trinquete, que es impulsado por este resorte que ingresa acá, va a impulsar esta parte. Disculpen mis uñas, hoy tuve muchísimo trabajo, entonces vamos a impulsar el pin. Y miren que enseguida, cuando lo movemos hacia allá, no hace nada, pero cuando yo lo devuelvo, él comienza a empujar. Y lo que yo hago es hacer que el mecanismo gire, y cuando gira, el cuero se salió va a ser una sola toma, el cuero se salió del punto de costura. Vamos a mover el volante. Ya lo vieron, tengo camiseta naranja y esta pieza volvió a su posición. Entonces lo que hace el automático es que permite que cuando se desencaja, esta pieza que viene montada sobre el resorte se mueve hacia atrás. Ah, ya sé por qué está tan dura, porque es que no le he quitado el trapito con el que la trabo.
Entonces ya le quito, normalmente le pongo un trapito y la máquina queda suavecita. Le quito el trapo y queda suave y cuando se lo meto pues la bloquea. Entonces miren, este trinquetico que tiene impulsa el automático hacia atrás y esta pieza queda metida allá. ¿Cómo funciona esto? Esto es súper sencillo. Ahora vamos a ver cómo está ensamblada. Realmente la rueda dentada viene cogida de uno y de dos tornillos. Cuando yo lo suelto, sale completo. Al momento de armar es muy sencillo. Ubico este primer tornillo, que en este caso es de cabeza Allen o Bristol, sobre el chaflán o sobre el canalcito que tiene el eje. Y el segundo pues lo que hace es acompañar el movimiento. Siempre recuerden, el primer tornillo en sentido de giro va sobre el chaflán. Miren que en este espacio donde también se hace mucha fuerza, este primer tornillo va sobre el chaflán. Eso nos lo dice el fabricante indirectamente, pues nosotros tenemos que entender la información que nos quiere dar. Entonces ya tenemos nuestro tornillo, ajustamos e instalamos. Y tenemos las siguientes partes. Tenemos esta palanca, este trinquete y esta guía que encaja en ese chaflán o en ese cuadrante que tiene el eje. Para que eso funcione, necesita entre este y este un puentecito. Ese puente tiene una forma más o menos como la que yo les mostré al principio que teníamos acá. Entonces resulta que la pieza que tenía, vamos a alejar esto porque es horrible, la pieza que tenía se rompió. Acá está pegada como con Super Bonder porque tuvimos que buscar la muestra. Entonces tuvimos que buscarla y conseguirla exactamente igual. Mandamos a hacer una, pero no dio la forma y no, el espacio era como diferencia como un poquito menos de medio milímetro. Y este resorte lo instalamos, pero no nos daba la fuerza que requeríamos acá. Este debe ser un resorte fuerte, pero conservar su potencia. Entonces, esta pieza le dice a esta, y discúlpenme, mis uñas se ven como largas, pero están cortas, pero se ven como sucias. Este se mueve dentro de un espacio de circunferencia. ¿Por qué lo quito? Porque me toca, cuando suelte la correa dentada se me descuadra todo. Pero es muy sencillo. Esto tiene unos puntos de alineación súper fácil que les voy a explicar cómo son. Pero primero termino de explicarles esto. Entonces, este es un pasador normal. Por debajo de la correa va un tornillo que lo asegura porque esto estaba suelto y se salía. Y este parece un pasador, pero este pasador es excéntrico. Entonces la flechita nos dice hacia dónde lo podemos mover. Si yo tomo un destornillador y giro ese excéntrico hacia cualquier lado, lo que va a suceder es que queda más sensible o menos sensible el automático. Si queda menos sensible es súper bueno porque cualquier hilito, ¡pum!, la máquina se libera. Lo aburrido es que en una costura de alta velocidad con cualquier fuerza se puede saltar y entonces ya no es tan chévere. Si yo simplemente lo sostengo y le hago fuerza, ya se va a saltar. Entonces lo que uno busca es que quede en un punto correcto. Obviamente para poder asegurar esto en una posición, acá había un tornillo en uno de sus dientes. Entonces pues me tocaría quitar la correa. Vamos a ver si se deja ver por un solo ladito sin variar para que ustedes puedan ver dónde está el tornillo que lo asegura. Voy a intentar, no aseguro de que quede bien cogido porque esto es bastante complejo, pero vamos a ver si se puede. La forma más fácil es jalar la correa y quitarla, pero no queremos quitarla porque la correa nos transmite el movimiento sincronizado entre el eje superior y el eje inferior. Y si la soltamos, pues se escuadra totalmente. Simplemente recuerden, vamos a mostrarles parte de esto. Una pequeña parte, una pequeña porción. Vamos a dejar esto acá. A ver si se deja. Y acá tenemos acceso al tornillo. Que no se nos vaya a soltar la correa, que no se nos vaya a soltar la correa. Si se suelta, pues toca repetir toda la sincronización. No es tan difícil, pero pues es algo engorroso. Entonces vamos a poner algo de luz y alejemos un poquito la cámara y miren ahí el tornillo. Entonces, aseguro el tornillo y el pasador, que es excéntrico, no se va a poder mover. Aseguro que esto no se salga y este es el que más nos interesa, el que es excéntrico. Si queda mucho más suave, el automático va a quedar más sensible. Si queda mucho más ajustado, se puede enredar una hebra, la máquina queda casi que directa como cualquier máquina, pero el gancho es el que va a sufrir. Entonces, esta pieza es la que soportó toda la carga de fuerza, entonces por eso la vez pasada se rompió. Por eso simplemente la vamos a dejar así, que quede ajustado y se trabe, pero que tenga un espacio para saltarse. Si no se llega a saltar, estaría mal sincronizada. Para eso vamos a necesitar encontrar en el volante unos puntos.
El volante nos marca un punto que se llama punto A, que es este. En el volante se puede terminar, no sé cómo lo ven ustedes. Y hay una segunda línea que se denomina punto T. Que el punto T es una lineecita que es esta. Lo que hacemos es que ubicamos esa línea que llamamos punto T alineada con el punto rojo. En ese momento la palanca tirahilos queda en su posición más alta y ese es el punto donde esta flecha que tiene la rueda dentada, esa flecha coincide con esta línea. Ya lo que usted hace después de eso, en ese momento lo que sincronizó fue el eje superior y el eje inferior, o le dicen el shaft, pero realmente es como un árbol, un eje principal de arriba con el eje principal de abajo, lo conectan de la forma correcta y entonces ya lo que usted hace es ajustar transporte, gancho y demás, y la máquina cose perfectamente así como lo estamos viendo en estos cueritos, claro que sí. Para lograr esta puntada entonces es súper fácil. Van a haber algunos puntos donde ustedes notan que de pronto se enredó, fue cuando el automático se trabajó solo que una hebra como libre dando vueltas en el gancho. Pero la máquina queda cosiendo súper bien. Esa es una forma muy sencilla de explicarlo. Obviamente varía el automático entre Juki, Seiko, Durkop. Es decir, dependemos de la fábrica. Hay algunos componentes que son muy parecidos, pero el grueso, el comportamiento de ese mecanismo es absolutamente igual. Es decir, así se va a comportar cualquier automático o ustedes lo van a encontrar como safety clutch. Entonces levantamos acá, vemos la costura, vemos sus puntadas y si levantamos de ahí la aguja, que sería esta, vamos a ver que no deja ninguna hebra suelta. Disculpenme que esto de filmar con una sola mano es un poco complejo, pero miren la última costura que es esta. Queda súper bonita, muy limpia. Esto donde enredo fue que trabajamos con la hebra de arriba. Recuerden que el automático hicimos varias puntadas con el automático suelto para lograr mostrarles a ustedes cómo se lograba esta costura. Entonces, que la máquina lista. Obviamente tenemos que explicarles después cómo funciona un triple transporte, cómo ajustamos este gancho, cómo logramos que el diente transporte correctamente con la aguja, porque un par de excéntricos que logran eso. Pero más o menos así es como funciona una Brother LS2 B837, claro que sí. Plana triple transporte, pensada para oficios de tapicería. Un juguetote, claro que sí, que nos la prestó Jorge Enríquez Peter, la trajo de Villa de Leyva, acá en Boyacá, Colombia. Nos tuvo la confianza para traerla y repararla. Entonces pusimos acá pegada la luz y pues nada. Ahí dejamos su máquina lista, 100% funcional. Me pidió un video de cómo se graduó el automático. Lo dejamos. Esta máquina tiene lubricación superior por goteo. Juguetote de máquina, claro que sí. Entonces pues nada. Ya saben cómo se gradúa un automático en una máquina triple transporte.